Esta es la parte 1 de la lección 10, la última clase de la serie El nacimiento del futuro, una serie apasionante con una especial fundamentación filosófica a través de los siglos de la verdadera historia de la humanidad. Dividí esta clase en 2 partes, con el objetivo de aportar más contenido y facilitar la comprensión. Y como todo estado presente de una sustancia simple es naturalmente consecuencia de su estado anterior, su presente está impregnado de su futuro. El nacimiento de la filosofía moderna. Tras un largo y oscuro sueño, el Renacimiento despertó a la humanidad de la época. La humanidad, una vez más, estaba pensando y cuestionándose sobre la naturaleza de esta realidad y estaba lista para comenzar de nuevo. El acontecimiento más importante del siglo XVII fue el verdadero renacimiento de la filosofía, que, salvo por algunos pensadores solitarios, había permanecido dormida desde el final de la antigüedad. El poder de la Iglesia Católica impidió el renacimiento de la filosofía, ya que todos los filósofos del Renacimiento se vieron obligados a permanecer dentro de los límites del dogma católico y a tener mucho cuidado con la forma en que presentaban sus ideas. Giordano Bruno pagó el precio final por sus ideas, pero la brutalidad de la Iglesia demostró su desesperación cuando su poder comenzó a colapsar. En el norte de Europa en particular, la Reforma protestante eliminó el mayor obstáculo para el florecimiento de la filosofía. Sí, las diversas sectas protestantes, más celosamente cristianas que la Iglesia Católica, carecían de la amplia infraestructura que la Iglesia utilizaba para reprimir cualquier oposición. Como tal, los filósofos ahora tenían un poco más de espacio para respirar y para formular sus ideas. La verdad que se esconde detrás de este hecho es que poderosos opositores de la Iglesia romana patrocinaron la competencia, dando a los pueblos que abrazaron esas versiones religiosas condiciones para florecer a través de un pensamiento más libre. La razón, por lo tanto, ahora era capaz de expresarse. Descartes, con su método de la duda, su racionalismo y su pensamiento matemático, dio por sí solo origen a la filosofía moderna, logrando mucho más progreso en una sola vida que en el milenio anterior, aunque separó uno de los principales aspectos de la filosofía griega. Él separó la mente de la materia. Descartes dio un paso valiente, lo que simplemente significa desechar el cristianismo y empezar desde cero. Así como Pitágoras, Descartes percibió que el universo debía ser puramente matemático, por lo tanto concibió el universo material como semejante a una máquina, pero el universo mental proporcionando el elemento que da origen al libre albedrío. Nuestras mentes poseen voluntad, lo que nos lleva a tomar decisiones libres, pero a veces conduce al pensamiento irracional. Solo a través de la razón pura, nuestras mentes pueden comprender la naturaleza matemática del universo. Sin embargo, el problema todavía persistía. ¿Cómo podrían la mente y la materia interactuar si fueran sustancias separadas sin nada en común? El nacimiento de la ciencia moderna. El siglo XVII vio el verdadero renacimiento de la filosofía. La filosofía finalmente se liberó de las limitaciones del cristianismo. Pero el siglo también vio el nacimiento de la ciencia moderna, que se alejaría aún más de las ideas de la religión. Newton. Los métodos de observación y experimentación de Galileo supusieron una revolución en la ciencia, pero sus teorías todavía no eran más que especulaciones. Galileo parecía estar sugiriendo que el universo era como una especie de enorme máquina que operaba según ciertas leyes, pero simplemente estaba observando esas leyes en acción sin afirmar con precisión cuáles eran.
Un mayor rigor en los detalles sería necesario para que surgiera una ciencia más seria y profunda. Así, el sistema filosófico racionalista de Descartes tenía una base decididamente matemática, ya que Descartes era un matemático brillante. Como tal, a pesar del enorme impacto que causó en la ciencia, las teorías de Newton, desde el principio, estuvieron contaminadas por ideas religiosas. En lugar de construir un sistema de verdad desde cero, como hicieron los filósofos racionalistas Descartes y Spinoza, o sacar conclusiones basadas en observaciones como hizo Galileo, Newton presupuso ciertas ideas religiosas, como la existencia de un Dios cristiano, y distorsionó sus teorías para forzar la prueba de que esas ideas son verdaderas. Por ejemplo, a Newton se le considera frecuentemente como el hombre que descubrió la gravedad. Sin embargo, cuando le preguntaron cómo podía funcionar la gravedad de manera instantánea, incluso a grandes distancias, simplemente afirmó que la gravedad era la voluntad de Dios en acción y que Dios puede hacer lo que quiera. Esto difícilmente parece ciencia, pero Newton es reverenciado por científicos de todo el mundo hasta hoy. Sin embargo, durante la vida de Newton hubo alguien que vio a través de él, que desarrolló una filosofía basada en teorías que eran correctas, pero que a pesar de sus mejores esfuerzos, no logró matematizar completamente sus teorías, no porque le faltara habilidad, sino porque sus teorías eran tan complejas y adelantadas a su tiempo que la matemática necesaria para explicarlas simplemente aún no había sido descubierta. Es este individuo quien debería ser celebrado como el mayor genio de la humanidad, pero volvamos a él más adelante en nuestra historia. La iluminación musical. El siglo XVII también presenció grandes desarrollos en las artes. Si el enfoque del Renacimiento estuvo en las artes visuales de la pintura y la escultura, combinando y superando el estilo visual de la antigua Grecia y Roma, el siglo XVII vio surgir ideas verdaderamente innovadoras, tanto en la literatura como en la música. La música, por supuesto, desde tiempos prehistóricos, se utilizaba tanto para el entretenimiento como con fines espirituales y religiosos. Aunque existían todo tipo de tradiciones folclóricas con instrumentos tradicionales acompañando el canto de las canciones, el poder religioso de la música fue reconocido por la Iglesia Católica y a lo largo de los siglos se produjo una especie de formalización de la misma. Monjes católicos comenzaron a cantar pasajes de la Biblia utilizando melodías sencillas. El canto era a capela, ya que la voz humana se consideraba el único instrumento puro. Con el tiempo, los monjes desarrollaron técnicas de armonía y contrapunto para aumentar la complejidad y la belleza de su canto. De manera crucial, se desarrolló un sistema en el que la música podía ser escrita, y así las mismas composiciones podían ser interpretadas por diferentes músicos y preservadas para siempre. Sin embargo, en el siglo XVII, las ambiciones de los compositores alcanzarían nuevas y mayores alturas. La universalidad del arte renacentista, así como el alejamiento literario de la lengua religiosa del latín hacia las lenguas vernáculas desde Dante, llevaron la idea del arte culto al ciudadano común. No solo con fines religiosos, sino también no solo para el entretenimiento. Lo mismo ocurriría con la música, principalmente a través del desarrollo artístico más significativo del siglo XVII, la ópera. La ópera se convirtió indiscutiblemente en la síntesis artística más importante desde la antigua tragedia griega. Una ópera era una representación teatral, pero la presentación estaba completamente acompañada de música y todo el diálogo era cantado en lugar de hablado. En lugar del sombrío canto religioso de las composiciones sacras del Renacimiento, la ópera era emocionante, vibrante y enérgica.
Los cantantes eran acompañados por conjuntos más grandes de instrumentos, creando un sonido más amplio y colorido. Una ópera era un gran espectáculo, presentando música, poesía, drama, así como elementos visuales. La ópera más antigua que aún se representa hoy es l'Orfeo, compuesta en 1607 por el compositor italiano Claudio Monteverdi, quizás el compositor más importante del siglo XVII. Orfeo narra el mito griego de Orfeo y su viaje al inframundo para recuperar a su amada Eurídice. Este era un antiguo mito pagano, más que una historia cristiana, lo que nos indica que, desde el principio, la ópera se situó al margen del alcance dogmático de la Iglesia. Sin embargo, Monteverdi también compuso obras que eran más ostensiblemente cristianas, como sus Vísperas de 1610, basadas en textos católicos. Sin embargo, a diferencia de las obras vocales a capela del Renacimiento, las Vísperas de Monteverdi son interpretadas por un gran coro acompañado de una gran orquesta con diversos instrumentos, cuerdas, vientos, metales y percusión. Esto marcó el inicio de un movimiento hacia una nueva era musical conocida como el barroco. Al igual que las pinturas religiosas del Renacimiento, la música barroca, incluso cuando se basa en textos cristianos, posee cierta universalidad, trascendiendo los límites de la Iglesia y alcanzando mayores alturas espirituales. Siglo XVIII. El apogeo del racionalismo. En el siglo XVII se produjo el renacimiento de la filosofía racional pura, principalmente con Descartes y Spinoza, y el nacimiento de la ciencia moderna, con Galileo y especialmente Isaac Newton. Estas dos corrientes del pensamiento humano hicieron desviaciones significativas del pensamiento religioso que había dominado el pensamiento humano durante siglos antes, pero ambas nuevas corrientes también diferían significativamente entre sí. La filosofía de Descartes y Spinoza fue una expresión del racionalismo, la idea de deducir conclusiones a partir de ciertos principios básicos. La ciencia, en cambio, era una expresión del empirismo, de hacer observaciones basadas en mediciones del mundo y producir teorías para explicar esas observaciones. La principal diferencia entre estos dos enfoques es que, en el racionalismo, si los principios básicos son correctos, las conclusiones también serán absolutamente correctas. Pero en el empirismo, las teorías producidas para explicar las observaciones serán solo teorías, que nunca pueden ser probadas de manera concluyente como verdaderas. Al fin y al cabo, las teorías de Newton eran meramente aproximaciones de la realidad, en lugar de una descripción precisa, como fue conocido por científicos posteriores. Esa fue la prueba más clara de la falta de comprensión de Newton sobre la verdadera naturaleza de las matemáticas, entendida por los racionalistas y afirmada por primera vez por Pitágoras, siglos antes, sobre que las matemáticas son la propia realidad, siendo ahora solo una herramienta utilizada para describirla. Este es el punto de nuestra historia en el que la gran guerra entre la verdad irracional y la fe irracional da su cambio más significativo. Durante tantos siglos, el gran enemigo de la filosofía racional fue la religión monoteísta basada en la fe, principalmente el cristianismo. Sin embargo, como se ha mostrado, el poder de la Iglesia había disminuido mucho y el racionalismo pudo liberarse en parte de ese terrible enemigo. Ahora, sin embargo, la fe basada en mitos había asumido una nueva forma, y me refiero a la propia ciencia de la época, principalmente al empirismo patrocinado por la misma Iglesia. Hasta hoy, la llamada ciencia es considerada como la gran rival de la religión, lo cual es de hecho un rotundo error que surge de quienes no conocen la verdadera historia y al mismo tiempo desconocen lo que debería ser una ciencia real por definición,
Una buena parte de las teorías, tanto en el campo de la biología como de la física, fueron patrocinadas y ejecutadas por grupos cristianos y sus sacerdotes, oficiales o afiliados en algún grado. Sin embargo, en realidad, la religión dejó de ser un jugador importante en la guerra durante el Iluminismo. La ciencia, que ostensiblemente parecía oponerse a la religión, ahora se convertía en el más reciente vehículo para construir evidencias sostenibles para las teorías de la Iglesia, facilitando así, siglos más tarde, el surgimiento de un cristianismo científico así llamado. Esto puede parecer extraño para algunos, pero debería ser obvio para cualquier racionalista. La ciencia basada únicamente en el empirismo es, por lo tanto, explícitamente opuesta al racionalismo desde el principio y está al servicio de todos aquellos que deseen utilizarla. Producir teorías basadas en la observación difícilmente difiere de cómo se formaron las religiones en primer lugar. La única diferencia es el uso de las matemáticas. Gracias a Newton, que hace que la ciencia parezca más rigurosa. Sin embargo, hasta hoy, ningún científico ha demostrado por qué su método debería revelar alguna verdad, convirtiendo a la ciencia en solo otra religión basada en la fe. Como tal, la ciencia es ahora el gran enemigo de la razón, no de la religión. Tenemos, por lo tanto, aquí la visión clara de los dos dogmas más importantes de nuestra historia. La nueva fase de esta gran guerra comenzó realmente con una de las mayores rivalidades intelectuales de todos los tiempos, en la que finalmente encontramos quizás a un gran héroe de nuestra historia. Leibniz. Newton se hizo mundialmente conocido por sus teorías, en gran parte construidas por una escuela secreta de grandes talentos nunca revelados al público, que le entregaban una parte significativa de lo que se proclamaba como sus descubrimientos. Créalo, eso no era ninguna novedad en la época, y desde siempre los agentes ungidos del sistema recibieron documentos, textos, escritos que total o parcialmente les entregaban lo más relevante. Pero al mismo tiempo, sin que la mayor parte del mundo lo supiera, él tenía un gran rival, que inició el proceso de matematizar la filosofía racionalista y producir un sistema de filosofía matemática que proporcionó una base perfecta para la descripción de nuestra realidad. El rival de Newton era el alemán Gottfried Wilhelm Leibniz, el mayor de los racionalistas y quizás uno de los mayores genios de la historia humana. Como parte del sistema así lo había decidido, el mundo de los poderosos arrojaba luz sobre Newton y dejaba a su peor rival en el oscurantismo. Es una gran tragedia que su filosofía sea casi totalmente desconocida, mientras que Newton es enseñado a la mayoría de los niños en edad escolar como si fuera un héroe. Leibniz tenía una capacidad notable para educarse en todo lo que fuera necesario para profundizar su comprensión, así como la capacidad de descubrir todas las fallas en los sistemas filosóficos existentes e iniciar el proceso de corregirlas. Con estas habilidades, Leibniz fue capaz de señalar por sí solo todos los errores intelectuales de su época y producir un sistema que proporcionó el diseño para un estándar superior, incluso en la ciencia. Comenzando con la definición de Descartes de la materia como extensión, Leibniz siguió la racionalidad de esa definición y vio que la materia siempre podía ser dividida en unidades cada vez más pequeñas. Cualquier cosa que es extensa puede ser dividida y reducida. Entonces la cuestión era, ¿cuál era el estado fundamental de la materia extensa? ¿De dónde venía? Esto llevó a Leibniz a la conclusión de que la materia extensa debe, de alguna manera, derivarse de la mente no extensa. Así, algo surge y se extiende en círculos, a partir de un punto original que lo contiene todo. Para él, mente y materia eran de hecho dos sustancias separadas, como había afirmado Descartes.
pero una era derivada de la otra, es decir, la materia era derivada de la mente, convirtiendo a la mente en la sustancia primaria del universo, el arqué. El hecho de que la materia sea extensa no la hacía necesariamente diferente de la mente, sino simplemente la forma extensa de la mente. Taimini se había presentado con un problema por resolver. Así como la materia extensa siempre podía ser dividida, volviéndose cada vez más pequeña, la mente no extensa siempre sería un punto, sin importar cuánto de ella se añadiera. La cuestión entonces era cómo surgió la materia de la mente. ¿Cómo las cosas no extensas dieron origen a cosas extensas? La respuesta es clara, como Leibniz percibió. Estaba en las matemáticas. Inspirándose en Giordano Bruno, Leibniz imaginó que el universo estaría compuesto principalmente por partículas de la mente llamadas mónadas. Cada mónada era un punto sin dimensión y sin extensión, y el universo consistía en un número infinito de mónadas existiendo una al lado de la otra sin espacios entre ellas. Así como dijo Pitágoras, cada una de estas mónadas era única y por lo tanto podía ser representada por un número único. Y el universo podría, por lo tanto, explicarse en términos de las relaciones matemáticas entre esos números. Leibniz se dio cuenta de que las relaciones entre las mónadas eran lo que daba origen a la materia extensa. Las mónadas, como unidades mentales, eran metafísicamente hablando todas las almas individuales o mentes pensantes, siendo ese pensamiento la experiencia subjetiva de la mónada de la actividad matemática de la energía contenida en ella. Así como una mónada individual es el equilibrio de la energía infinita contenida en ella, todo el universo es un equilibrio de la energía infinita de las mónadas de las que está hecho. El mundo físico se deriva de las relaciones matemáticas entre las mónadas. Cada una realiza operaciones matemáticas que experimenta como pensamientos. A medida que la mónada realiza estas operaciones, comienza a reflexionar sobre sí misma, a presentarse a sí misma y al resto del universo. Eventualmente, cada mónada realiza su potencial y alcanza el equilibrio matemático perfecto, lo que significa que subjetivamente conocerá todo el universo, es decir, se habrá convertido en Dios, se habrá vuelto perfecta. Aquí tenemos una expresión matemática de la idea básica del gnosticismo. De hecho, Leibniz había aprendido matemáticas por sí mismo cuando se dio cuenta de que era la materia necesaria para dar rigor a su filosofía, salvando la naturaleza metafísica de otras filosofías racionalistas. Después de haber aprendido por sí mismo todas las matemáticas disponibles en su época, un logro sorprendente por sí solo, Leibniz se dio cuenta de que era necesario realizar más desarrollos matemáticos para expresar verdaderamente su filosofía. El primer gran avance en matemáticas que hizo Leibniz fue el cálculo, la rama de las matemáticas que básicamente explora el cambio, la extensión y las dimensiones. La disputa por el desarrollo del cálculo matemático se convirtió en una batalla injusta en la que Newton y su colegio invisible trabajaban incansablemente para opacar el brillo de un hombre que sin tales recursos trabajaba solo. En 1716, 2 años después de la publicación de la monadología, Leibniz murió. A su funeral asistieron su secretario personal y algunos habitantes de la ciudad que lo conocían, y su tumba no fue marcada durante 50 años. En contraste, cuando Newton murió en 1727, su cuerpo fue velado antes de ser enterrado en la abadía de Westminster, y su funeral fue presenciado por nobles de toda Europa, la mayoría de los miembros de la Royal Society y decenas de otros distinguidos. Se construyó un gran monumento cerca de su tumba, que hasta hoy es visitado por turistas de todo el mundo, mientras que Leibniz está prácticamente olvidado.
Ese fue el destino de uno de los mayores genios de la humanidad. Aún así, veremos que se hace justicia, y Leibniz regresó a su lugar legítimo en la cima del brillo humano durante los tiempos oscuros de la ignorancia y la fe. Leibniz escribió: Tengo tantas ideas que tal vez puedan ser útiles con el tiempo si algún día llego a profundizar en ellas y unir la belleza de sus mentes a mi trabajo. Es nuestro deber sagrado aspirar a esta gran tarea y, con nuestro sistema definitivo que Leibniz realmente inició, estamos en el buen camino. La razón eterna, el principio de razón suficiente. Pues en las cosas eternas, aunque no haya causa, debemos entender que existe una razón. En las cosas que persisten, la razón es la propia naturaleza o esencia. De hecho, las sustancias no causadas, las mónadas, son razón. Ellas son la razón en sí misma, razón viva. Su naturaleza o esencia es la de la razón. Afirmar que algo tiene una razón para existir implica que la razón precede a la existencia. Pero está claro que nada puede preceder a la existencia. La única manera de encuadrar esto es que la existencia sea la propia razón. Es decir, existencia y razón son sinónimos. Vivimos en un universo racional porque el universo es la razón. Es la falta de comprensión de esta regla lo que hace que el hombre esté en desequilibrio con respecto a esta ley universal. Si el universo no fuera razón, sería ipso facto irracional. Pero un universo irracional es imposible, porque se disolvería en un caos y aleatoriedad sin sentido, algo irracional de lo cual ni el orden ni la organización podrían emerger. Nunca podríamos tener un cosmos, un universo inteligible, si no estuviera realmente hecho de razón, es decir, si no tuviera orden y organización incorporados en él. Para finalizar, veamos algunos pensamientos de Leibniz sobre el libre albedrío. Pues yo defino libre como aquello para lo cual no puede darse ninguna razón más allá de la voluntad. Por lo tanto, nada existe sin una razón, pero esa razón es intrínseca a la voluntad. La ciencia niega la existencia de la voluntad, la agencia interna e incluso la teleología, negando así el libre albedrío. La ciencia siempre depende de otras causas que no son la voluntad interna, es decir, causas externas. Y así se justifica como ejemplo del dogma más común en la medicina. La existencia de causas internas, razones o propósitos destruye automáticamente el paradigma científico, sobre todo porque los científicos están tan interesados en negar la agencia interna. Concluyo, por lo tanto, que la verdadera libertad consiste en el poder que tenemos de razonar cuidadosamente sobre las cosas y actuar de acuerdo con lo que consideramos mejor. Siempre actuamos de acuerdo con lo que consideramos mejor. El problema es que la mayoría de las personas no es buena para juzgar qué es lo mejor. Cuanto más sabe un hombre, más libre es, ya que el error y la restricción son igualmente contrarios a la libertad de acción. Las personas estúpidas no son libres. Eres más libre cuanto más racional eres, más capaz de asociar datos eres. Y en consecuencia, más correcto eres. Eso es lo que el mundo necesita. Eso es lo que todos necesitamos para construir un mundo mejor. Hemos llegado al final de la parte 1 de la lección 10. En el próximo video comenzaremos con la Revolución Francesa, rumbo al final de nuestra aventura de 10 lecciones pitagóricas. Hasta entonces,